Cuando las hijas del pueblo se encuentren libres por completo de añejas rutinas y preocupaciones, entonces caminarán resueltas y serenas, protegidas por sus propias energías intelectuales, a conquistar aquellos derechos que hasta el día de hoy han sido monopolio exclusivo del hombre. Con esta cita de Carmelia Jerea, la creadora del primer periódico feminista de Chile, publicado en 1905 en Valparaíso, La Alborada, damos inicio a un nuevo capítulo de Conversaciones en la UPLA desde la sede Independencia. Me encuentro con Nelly Cubillos Álvarez. Ella es psicóloga, máster en psicología social y doctora en ciencias sociales y humanísticas, con quien hablaremos de capitalismo heteropatriarcal. Bienvenida, Nelly. Gracias por invitarme a esta sesión. Quisiera partir preguntándote por este gran enunciado que es el capitalismo heteropatriarcal, saber para que todas y todos entendamos cómo se explica qué es el capitalismo heteropatriarcal como sistema político, económico y social que afecta con mucho mayor fuerza a las mujeres. Ese concepto está muy ligado a un área de trabajo y de reflexión política y analítica de la economía feminista, ¿no? Economía feminista que en los años 90 más o menos empezó a tener como auge. Obviamente la economía clásica no la ha aceptado en absoluto, porque lo que pretende la economía feminista es descentrar el mercado Mira, a ver, el capitalismo lo que hace, en definitiva, es decir, la producción es el centro, el mercado es el centro y por lo tanto las relaciones de consumo son las relaciones que nos van a regir. La economía feminista dice la economía en sí misma, aunque la economía neoclásica diga lo contrario, la economía misma es social, porque atiende a todos los conflictos sociales, atiende por lo tanto a todo lo que significa lo político. Pero en ese apartado entonces nos encontramos con una tensión con la economía clásica, ¿no? Especialmente la neoclásica, que es la que filosófica e ideológicamente rige a lo que hoy día llamamos neoliberalismo, ¿no? Entonces, ese modelo de sistema mundo no es solamente un modelo de sistema mundo económico, sino que es cultural y social. Nos rige todos los quehaceres del tiempo. Nos genera también la posibilidad o imposibilidad de que algunos trabajos sí sean valorados y otros no. Y en eso tenemos la clásica tensión entre trabajo productivo y trabajo reproductivo de cuidado. Desde ese eje, entonces, la economía feminista lo que hace es tratar de visibilizar que el trabajo de cuidado o trabajo reproductivo o doméstico, que clásicamente se ha llamado, aparezca en el análisis para hacer análisis económico, social y político, y aparezca no solamente como un ente diferenciador, sino que dentro de todo el contexto. La economía neoclásica lo que hizo es dar cuenta de un sujeto trabajador, que en general era hombre, o masculinizado también, y que ese hombre es como que si no tuviera más que la existencia de la producción. No obstante, ese ser humano tiene que alimentarse, tiene que cuidarse, tiene que mantener la higiene, tiene que mantener la salud, etc. ¿Quién hace ese trabajo? Generalmente las mujeres. Que ese trabajo es invisible, es subvalorado, económicamente gratuito en términos monetarios, y que se mantiene sobre la sustentación de la sobrevida de las personas. Y han sido las mujeres, el trabajo de ellas, ese trabajo invisible, el que ha sostenido y mantenido este capitalismo. Capitalismo heteropatriarcal, porque el heteropatriarcado, estamos marcando dos cosas. Una, que el patriarcado es una estructura social jerárquica que ha marcado las relaciones sociales y que hay una lógica de imbricación de relaciones de poder entre o con las condiciones de clase, de raza o etnia, de género, sin duda, de sexualidad etaria, ¿no? Partiendo del concepto de género y también desde la misma invisibilización que se ha hecho sobre nosotras en base a este modelo,
ha sucedido que muchos movimientos de izquierda y la misma institucionalidad han adoptado la perspectiva feminista y de género, produciendo una despolitización e invisibilización también del mismo feminismo como proyecto político. ¿Qué pasa con este uso institucionalizado del concepto de género? Mira, como digo regularmente, feminismo y género no es lo mismo, ¿no? Género sabemos que es un concepto que se arraigó desde la academia fundamentalmente estadounidense en los años 60. Después de pasar por los estudios de la mujer, pasaron a los estudios de género y así siguió como una herramienta política durante un tiempo, ¿no? Sí. De reivindicación, de revisibilización de la mujer en la historia, en la filosofía, en todas las materias, porque estaba invisible, ¿no? Como que no hubiese existido esta entidad mujer, ¿no? como parte de este mundo. En esas décadas fue evidentemente útil y políticamente muy necesario. Pero hoy día, después del encuentro de Beijing, ¿no? Que fue en el 95, muchos países se hicieron cargo de esta perspectiva de género y lo que ocurrió durante ese tiempo hasta ahora es la despolitización del mismo, ¿no? La despolitización en tanto que empezaron a considerar la paridad de género, la representación, etcétera, etcétera, pero no se han preocupado, ni hay intención tampoco de hacerlo, de trabajar sobre las bases por las cuales esa paridad podría ser posible. Es decir, si las mujeres tienen poco acceso a la educación, a la mantención en el mismo sistema educacional, al avance mismo dentro del sistema educacional, entonces no estamos haciendo ninguna posibilidad, porque cuando llegue el momento de, qué sé yo, tener puesto de decisión, no van a haber efectivamente gente suficientemente preparada para ese momento. ¿Por qué razón? Porque las mujeres siguen atendiendo, independientemente de la incorporación al mundo laboral, siguen atendiendo todo el trabajo de cuidado de sus familias, hogares, casas. Claro, ¿no? Sigue habiendo una responsabilidad de acuerdo al trabajo doméstico, al trabajo de cuidado. Claro, y es una determinación social obligatoria, ¿no? Y esa es una condicionante muy necesaria para el capitalismo, que se mantenga de esa forma. De la mano de lo mismo que hablabas, desde esta economía dominante, donde la economía está centrada en la producción y no en la vida. Me gustaría que ahondaras más, como decías anteriormente, ¿cuál es la propuesta o proyecto emancipatorio desde una economía feminista que cuestione este mismo modelo? Mira, cuando hablamos de feminismo, hoy día no es por casualidad que la palabra feminismo suena a casi insulto, ¿no? ¿Por qué razón digo esto? Porque de alguna forma es peligroso, ¿no? Es peligroso porque en definitiva el feminismo, los feminismos, lo que tratan de hacer es plantear un modelo filosófico, social, que permita un cambio social total. No se trata solamente de trabajar sobre el esquema de qué pueden reivindicar o no las mujeres, sino que es un proyecto emancipatorio político-social para toda la sociedad. O sea, hay que considerar los elementos de producción de esta sociedad como para hacer un proyecto feminista que efectivamente permita la sobrevivencia, porque no se trata solamente de un cambio cultural y político, sí. Se trata de un cambio radical, por lo tanto tiene que abarcar todos los ámbitos de la vida de los seres humanos. Yo personalmente no creo que un decreto verticalmente determinado desde la jerarquía vaya a cambiar las cosas. Ya la historia nos dijo que no hace eso. Entonces, lo que hay que empezar es desde abajo. Y esas relaciones de poder significan también cuestionar el modelo del capitalismo heteropatriarcal, cuestionándolo desde el punto de vista de para qué estamos sosteniendo este tipo de vida si la sabemos devastadora, si la sabemos sobreexplotadora de la vida, de cualquier cosa que esté viviente. O sea, hoy día hasta se vende y se tranza el aire, el agua, cosas que hace a lo mejor 20 o 30 años atrás ni siquiera lo pensábamos como posibilidad. Y hoy día ya se está vendiendo lo más básico para sostener la vida de las personas. Entonces, ya para cerrar, Nelly, como reflexión, ¿cómo se plantea el feminismo como un proyecto emancipatorio de cambio social radical?
Bueno, de la economía feminista crítica o de la ruptura, podríamos decir que desde ahí es construir un proyecto político feminista, porque hasta ahora muchos proyectos quedan en el análisis y la reflexión de la realidad y no como proyecto político. Yo creo que ya es momento de construir un proyecto político situado, porque no podemos generalizar, o sea, tampoco sirve la universalización. La universalización es parte también de la perspectiva masculinizante de este sistema mundo, y por lo tanto ahí nos quedamos entrampadas en el mismo lugar si universalizamos. No es lo mismo estar aquí en Chile, dentro de Latinoamérica, que estar en Brasil, que está también dentro de Latinoamérica, pero es otro sistema, otras condiciones de posibilidad, otra historia que ha detenido. Entonces, lo que sí es necesario de reconsiderar desde el posicionamiento político y epistémico que se esté dentro de Latinoamérica, de Abya Yala, como para construir proyectos emancipatorios comunes, en conjunto, sabiendo que somos diversos. Y ese es un detalle re importante, no homogeneizar la ideología. O sea, tenemos que saber para dónde ir. El horizonte de posibilidades sí, y en eso tenemos que estar de acuerdo. Pero el cómo lleguemos ahí, somos diversos, o sea, hay diferentes tipos de grupos que están reivindicando diferentes tipos de acción, ¿no? Y están en diferentes niveles del proceso. Por lo tanto, lo que se requiere es hacer un proyecto político que aúne todas esas miradas y que construya una sociedad, otra, como dicen en el sur del norte, una sociedad que nos permita hacer este otro mundo posible que en algunas partes del mundo ya está haciendo. Claro, reconocernos desde las mismas diferencias también. Bueno, muchas gracias Nelly por esta conversación. Seguimos a continuación con una nota que desarrolla la idea sobre la relación entre feminismos, género y neoliberalismo. El concepto de género, de alguna manera, está arraigado dentro de un cierto grupo de académicas, académicos, intelectuales, y está recluido a un cierto sector de la sociedad y no ha logrado masificarse ni llegar al cotidiano, donde más bien parece ser que se arraiga el término de feminismo. Este concepto de género, tan en boga desde los años 90, que se utilizó y estuvo presente en todas las reuniones de la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial, fue un término que sutilmente, bueno, y como lo hace con todos los términos de resistencia, ¿no?, el neoliberalismo y el capitalismo lo apropian y le despojan del sentido originario que tiene, que es de esta lucha y de reivindicación por los derechos de ciertos sectores sociales, como es el caso de las mujeres o de los grupos de disidencia sexual. Cuando pensamos en el patriarcado, estamos pensando en relaciones de dominación, en relaciones en donde se establece con mucha claridad una diferenciación arbitraria que luego es naturalizada. Y esa naturalización hace que en el fondo se invisibilice. Pero no podemos también desconocer de que así como existe ese poder, existen formas de resistencia. Y formando parte de esas resistencias está el feminismo. El feminismo que reivindica una idea de género no como una categoría unidimensional, sino como una categoría fundamentalmente política, desde donde promover transformación. Hemos querido tensionar estos tres conceptos para entender entonces cómo se van perdiendo algunas líneas y cómo recuperar lo más importante que tiene la teoría feminista y que apunta al poder del patriarcado. Vamos a un centro, a lo que llamamos hoy día un centro ausente. Ese centro ausente es la idea de ponerse en relación con la comunidad de la cual se forma parte. Y esa comunidad va mucho más allá de una comunidad educativa. Formamos parte de una región, formamos parte de un territorio y formamos parte de una historicidad en donde hay una historicidad que ha estado muy, pero muy ausente o muchas veces silenciada o, como he dicho ya, invisibilizada, que es la voz de las mujeres, que es la voz de los movimientos feministas, que son todos aquellos que están en la base y que pueden generar cambios
si es que nosotros también como académicos y como entidad universitaria somos capaces de entender de que hay una interpelación hacia la acción. Los jóvenes lo hablan, los jóvenes estudiantes están estudiando, siempre en ebullición constante para hacernos ver esta situación, pero no están siendo suficientemente debatidos desde la academia. Desde la academia esto falta. El hecho de que al interior de las universidades pudiera desarrollarse una política con respecto a la temática de género resulta importante porque atraviesa, como te decía, los 3 estamentos de la universidad. Inevitablemente contribuirían en gran medida a que esa democratización efectivamente se viviera al interior de las universidades, porque no es algo que afecte solamente a los estudiantes o a las estudiantes, ni a las y los académicos y a los o las funcionarios, sino que a todas nos atraviesa y nos impacta por igual. Se trata de buscar generar una sinergia con otros profesores, profesoras y con movimientos de base para levantar desde ahí una posibilidad de cambio. Queremos producir movimiento dentro de la universidad. No sé si lo logremos, pero eso nos lleva también a que tenemos que dialogar con los estudiantes para conformar entonces una alianza que nos permita situar estos problemas en conjunto. Seguimos en conversaciones en la UPLA. Ahora me encuentro con Evelyn Matus Madrid. Ella es profesora de castellano y licenciada en educación de la Universidad de Playa Ancha, y con quien hablaremos sobre representaciones e imaginarios sociales de la mujer mapuche. Bienvenida. Gracias por la invitación, me parece súper interesante la propuesta que tiene el programa, así que súper contenta de estar acá. Gracias. Bueno, partimos de la idea de la representación social e imaginario de la mujer mapuche en base a este reportaje del Mercurio, que se titula La mujer mapuche que crió a los Luxinger, y que retrata más que nada la historia de Juana Linconao, una mujer mapuche que trabajó por más de 50 años en las casas de los Luxinger, relación que terminó luego del ataque incendiario, donde murió el matrimonio Luxinger-Macay, y terminó más que nada porque una de las principales imputadas por este ataque es su hermana, la machi Francisca Linconao. Quisiera preguntarte, desde esta representación que realiza el Mercurio sobre la dualidad de la mujer mapuche, representada primero como la mujer incivilizada, la terrorista, como la machi Francisca, y la mujer subordinada, como ellos también indican, la nana, que es Juana Linconao. Claro, bueno, acá a través del reportaje yo visibilizo de cierta manera una forma de representación que viene dándose desde la colonia, desde la conquista y posterior asentamiento en la colonia, que tiene que ver con una estereotipación de la figura de la mujer y se da a través de la dualidad o la dicotomía civilización-barbarie. Entonces, en la que se establece una dicotomía racial, en la que el hombre blanco se vería como en una situación de privilegio y de dominación por sobre el indígena. Entonces, a partir de esto nosotros tenemos una larga data de conflicto entre la relación del mundo mapuche con el Estado chileno, con los españoles anteriormente, etc. Pero siempre a través de esta dicotomía. Y hoy en día vemos que la mujer indígena en general es bastante invisibilizada en los medios de comunicación. Por lo tanto, a mí me llamó mucho la atención la cobertura mediática que tiene Francisca Linconao a partir del caso Luxinger-Macay. Porque si bien ella es la que figura principalmente en los medios de comunicación, ella fue tomada detenida con 10 personas más. Entonces, pero se centra, por el hecho de ser mujer, la atención se centra en ella, pero no de una forma positiva, sino que criminalizándola. Y a partir de eso se da un reportaje en el que se puede visibilizar la ideología racista detrás de el autor y también quizás la postura del mismo medio de comunicación, a través de principalmente señalar constantemente la categoría de asesora del hogar de Juana Linconao,
que sabemos muy bien que es un eufemismo para lo que se llama la nana, Claro. que también es una figura que viene desde la colonia, en la que la mujer mapuche era la moneda de cambio, ya sea porque era secuestrada, violada y pertenecía a la servidumbre y los quehaceres de la casa. Por lo tanto, se lleva a la actualidad esta figura y Juana Linconado corresponde a la asesora del hogar, la que lleva los quehaceres y se le relaciona y se le representa a través de este texto, principalmente a través de elementos y quehaceres domésticos y la relación que establece con la crianza de niños, el cuidado. Por ejemplo, en una parte se señala que ella preparaba ricas cazuelas, empanadas, Claro. y eso la configuraba como una buena mujer. Entonces, también ahí hay un enfoque también de género, o sea, qué es lo que se concibe como una buena mujer. A partir de eso también tenemos paradójicamente la visibilización de Francisco Linconado, en la que a través del texto se le va a representar siempre o relacionar a través de los cargos a las que se le imputan principalmente. Entonces, incendio de carácter terrorista, la imputada, los cargos judiciales, etc. Por ejemplo, incluso en el inicio se llama así como Juana Linconado, hermana de la Machi, imputada por el delito de... Claro. Entonces, a ella se le establece como casi un peligro para la sociedad. Entonces tenemos como esas dicotomías que se van representando y que vienen desde el mundo europeo. Estos imaginarios y representaciones sociales, como decías, que vienen del mundo europeo, o sea, que son fuertemente cargados de colonialismo, ¿cómo afectan y multiplican el racismo y el silenciamiento de la mujer mapuche? Bueno, si nosotros podemos, como señalaba anteriormente, podemos ver en los medios de comunicación que no existe una representación fidedigna de lo que es la identidad de la mujer indígena y de la mujer mapuche también. También, o sea, por ejemplo, ¿qué sabemos de las mujeres Coya? ¿Qué sabemos de la mujer Rapa Nui? ¿Qué sabemos de las mujeres Diaguitas? O sea, no aparecen, no existen, es como si estuvieran extintas. Los mismos textos escolares señalan como que estos pueblos vivieron en el sur de Chile, existieron, se dedicaban a la agricultura, como que estuvieran extintos. Entonces, nosotros podemos visibilizar a través de esto que el lenguaje crea y recrea realidades. Sí. Por lo tanto, mientras nosotros tengamos esta concepción y los discursos apunten a, por ejemplo, la criminalización del movimiento mapuche, la criminalización de la figura de esta mujer mapuche o la subordinación de Juana Linconado, por ejemplo, a través de estas representaciones estereotipadas que no corresponden a la identidad de ser mujer de ellas ni a su identidad personal, sino que a visiones externas que tienen que ver con ideologías que vienen desde la colonia, no vamos a poder lograr, de cierta forma, que en nuestro país realmente exista un respeto por la diversidad, que haya inclusión real y principalmente que el discurso público que tiene el Estado con respecto a el convenio 169 de la OIT o la ley indígena 19.253 se hagan efectivos a los derechos de los pueblos indígenas y principalmente de la mujer. Bajo esta misma invisibilización que existe, y, bueno, sobre la cultura mapuche también, como la cultura indígena en general en nuestro país y en nuestra sociedad, ¿qué pasa cuando se pertenece a una posición doblemente subyugada? O sea, se es mujer, se es indígena y además están constantemente expuestas a la violencia del Estado, no solo física, sino también cultural. Cuando a través de esta violencia se tiene la intención de debilitar el movimiento mapuche, la lucha mapuche. La mujer mapuche, la mujer indígena en general se ve enfrentada, claro, a casi una triple discriminación, ya sea por raza, ya sea por género y muchas veces en contextos de extrema pobreza. O sea, la realidad de la mujer mapuche en general su contexto es muy duro. Y si a esto le sumamos que su representación es invisibilizada, su identidad es invisibilizada, esto también no solamente le afecta a partir del género, sino también a través de extensivamente al movimiento mapuche. O sea, hay una estereotipación, hay una criminalización del movimiento por la recuperación de los territorios propiamente mapuches
que se da, por ejemplo, en la invocación a la ley antiterrorista. O sea, hay una criminalización exacerbada y eso tiene que ver con un intento, de cierta forma, de homogeneizar culturalmente. Claro. La problemática de género, la problemática de la mujer mapuche, no solamente es su problemática, sino que también puede ser extensiva al pueblo mapuche en general. Bueno, desde esto mismo que hablábamos de la múltiple violencia que sufre la mujer mapuche, donde sigue resistiendo también en este movimiento, que no solo es por la equidad de género, sino también es por una equidad étnica. ¿Qué pasa cuando el objetivo de la lucha es múltiple? Es muy difícil ser feminista mapuche. O sea, existe también una discriminación intraétnica. O sea, aparte de la que está dentro del género. O sea, aquí la mujer mapuche tiene muchos conflictos porque por un lado hay una discriminación desde el movimiento feminista, un movimiento que también está europeizado. O sea, la mujer blanca, intelectual, burguesa, es la que ella determina cuáles son las problemáticas de la mujer como una categoría homogénea, Claro, como una como forma una de mujer generalizada. Claro, una mujer generalizada. Y entonces, como que de cierta forma, la mujer indígena no tiene cabida en ese movimiento. Por otro lado, tenemos la parte étnica, o sea, ser mujer mapuche y ser feminista ya es complejo dentro de una sociedad que desde una perspectiva externa, el pueblo mapuche es patriarcal, de una forma distinta al patriarcado que nosotros podemos observar desde el movimiento europeizante, pero también hay de cierta forma, una relación jerárquica entre géneros. Entonces, es complejo hoy en día para ellas ser mujer, ser activista política, y mientras más formas hayan de visibilizarla, yo creo que es lo mejor para poder poner sobre la mesa distintos elementos, distintas problemáticas a las que se enfrenta y de cierta forma llegar a un punto en el que sean valoradas a través de lo que son. Por último, Evelyn, como una gran reflexión ya, ¿cómo desde el feminismo decolonial, en la instancia, por ejemplo, universitaria, cómo sería el aporte desde donde se piense la mujer desde una identidad no solo de género, sino también de etnia? En esa instancia, por ejemplo, la Universidad de Playa Ancha tiene harto, aborda de cierta forma a través de, por ejemplo, desde el área de la lingüística, la parte de dialectología, el profesor Daniel Lagos, que ha trabajado hace muchos años con los pueblos originarios. También hay una vertiente desde ahí que se puede trabajar y que ellos están abiertos sumamente a poder trabajar con respecto a la perspectiva de género. O sea, ellos abordan de cierta forma también muy... Aparte de las lenguas de los pueblos originarios, estas lenguas de tradición oral que se trabajan desde la Universidad de Playa Ancha, también las identidades. Yo considero que es sumamente relevante desde el mundo universitario, del mundo académico, poder abrir de cierta forma las instancias de poder reflexionar en torno a cómo desde el mundo académico podemos abrir instancias, posibilidades de conocer, de reflexionar en torno a estas temáticas. Muchas gracias, Evelyn. Y bueno, con esta discusión terminamos un capítulo de Conversaciones en la UPLA desde la sede Independencia. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerde visitarnos en www.uplatv.cl.